El millonario Alejandro empieza a recibir enigmáticas notas que desvelan secretos de su pasado que nadie más debería conocer. Sumergido en una intensa búsqueda por descubrir la verdad, se enfrentará a revelaciones que pondrán en jaque todo lo que creía saber sobre su vida. Alejandro Santamaría contemplaba el horizonte desde la terraza de su mansión en la Costa Brava. El sol se deslizaba lentamente hacia el mar, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y rosados. A pesar de la belleza que lo rodeaba, sus ojos reflejaban una profunda melancolía. 5 años habían pasado desde la muerte de Isabella, y aunque el mundo lo veía como un hombre exitoso y poderoso, por dentro se sentía vacío. La casa, una obra maestra de arquitectura moderna con paredes de vidrio y líneas minimalistas, era un reflejo de su vida, impecable en apariencia, pero fría y solitaria. Las risas y conversaciones que alguna vez llenaron esos espacios ahora eran solo ecos distantes en su memoria. Había dedicado su vida a construir un imperio tecnológico, pero ningún avance ni reconocimiento podían llenar el vacío que Isabella había dejado. Esa noche, al entrar en su estudio, encontró un sobre negro sobre el escritorio. No tenía remitente ni sello postal. Extrañado, lo abrió y descubrió una hoja de papel con una caligrafía elegante. El texto era un fragmento de una historia que le resultaba extrañamente familiar. El magnate observaba el ocaso, recordando los errores que lo llevaron a perder lo que más amaba. Las decisiones tomadas en la sombra ahora lo perseguían como fantasmas en la noche. Alejandro frunció el ceño. ¿Quién podía haber dejado esa nota? ¿Cómo había entrado en su propiedad sin ser detectado por su equipo de seguridad? Y lo más inquietante, ¿a qué errores se refería el texto? Sentía que esas palabras iban dirigidas directamente a él. Decidió no darle mayor importancia. Quizás era una broma de mal gusto o algún admirador intentando llamar su atención. Sin embargo, no pudo evitar que esa noche el sueño le fuera esquivo. Las palabras de la nota resonaban en su mente, mezclándose con recuerdos que había intentado enterrar. Al día siguiente, mientras revisaba informes en su despacho, su asistente personal, Laura, entró con semblante preocupado. «Señor Santamaría, encontraron esto en la entrada principal», dijo, extendiéndole otro sobre negro. Alejandro lo tomó con cierta reticencia. Al abrirlo, encontró otro fragmento. Las máscaras que portaba ante el mundo comenzaban a agrietarse, revelando la verdad que tanto se esforzó en ocultar. El pasado siempre encuentra la manera de regresar. Un escalofrío recorrió su espalda. Esta vez, el mensaje era más directo. ¿Alguien conocía sus secretos? Decidió reforzar la seguridad de la mansión y ordenó a Laura que investigara cualquier anomalía. Pasaron los días, y las notas continuaron llegando. Cada una más perturbadora que la anterior, revelando detalles íntimos de su vida que nadie más debería saber. Fragmentos que hablaban de negociaciones turbias, de alianzas rotas y de decisiones que habían perjudicado a otros en su ascenso al poder. Una noche, mientras revisaba todas las notas esparcidas sobre la mesa, notó un patrón. Las iniciales de cada fragmento formaban el nombre Isabella. Su corazón latió con fuerza. Era imposible. Isabella había muerto en aquel accidente de coche hacía 5 años. Él mismo había identificado el cuerpo. Confundido y agitado, decidió llamar a su amigo y socio, Martín. Le contó lo que estaba sucediendo, esperando encontrar una explicación lógica. Alejandro, quizás alguien está intentando extorsionarte, sugirió Martín. Sabes que en nuestro mundo, muchos quisieran verte caer. Pero, ¿por qué usaría referencias a Isabella?, replicó Alejandro. Es como si ella... No sigas por ahí, lo interrumpió Martín. Sabes que eso no es posible. Debemos ser racionales. Déjame ayudarte a investigar. Agradecido, pero aún inquieto, Alejandro aceptó la ayuda. Sin embargo, una duda se había sembrado en su interior. ¿Y si Isabella seguía viva? ¿Y si todo había sido una mentira? Esa noche, sumido en pensamientos confusos,
regresó al lugar donde ocurrió el accidente. El tramo de carretera estaba desierto y silencioso. Las marcas del siniestro ya no estaban, pero para él, el recuerdo seguía fresco. Mientras contemplaba el lugar, una suave brisa le trajo un susurro, como si alguien pronunciara su nombre. Alejandro. Se giró abruptamente, pero no había nadie. El viento agitaba las hojas de los árboles, creando sonidos que jugaban con su mente. Decidió marcharse, convencido de que el estrés le estaba pasando factura. Al regresar a la mansión, encontró una última nota sobre su almohada. El juego apenas comienza. Prepárate para enfrentar las verdades que has ocultado incluso de ti mismo. Esta vez, junto al mensaje, había una pequeña foto. Era él, junto a Isabella, tomada en aquel refugio que compartían en las afueras de la ciudad. Un lugar que solo ellos dos conocían. El pánico se apoderó de él. ¿Cómo era posible? ¿Quién podía tener esa foto? Decidido a llegar al fondo del asunto, entendió que debía regresar a ese lugar, enfrentarse a los fantasmas del pasado y descubrir la verdad detrás de los misteriosos susurros que el viento le traía. Con el corazón acelerado, Alejandro condujo hacia las afueras de la ciudad, rumbo al refugio que alguna vez fue su escape del mundo. El camino serpenteaba entre bosques espesos y colinas silenciosas. Mientras avanzaba, los recuerdos emergían como espectros, risas compartidas, promesas susurradas bajo la luna, sueños que quedaron truncados. Cada kilómetro recorría no solo una distancia física, sino también los pasajes más oscuros de su memoria. Al llegar, la cabaña parecía intacta, como si el tiempo se hubiese detenido. La madera envejecida y las enredaderas trepando por las paredes le daban un aire místico. Alejandro apagó el motor y descendió del vehículo. El silencio era abrumador, roto solo por el crujir de las hojas bajo sus pies. Al acercarse a la puerta, notó que estaba entreabierta. Una sensación de inquietud lo invadió, pero decidió entrar. El interior estaba sumido en penumbra. Encendió una lámpara de aceite que descansaba sobre una mesa y la luz reveló un espacio cubierto de polvo, pero con señales de uso reciente. Sobre el viejo piano que Isabella solía tocar, encontró un sobre negro idéntico a los anteriores. Lo tomó con manos temblorosas y extrajo la hoja. Las paredes guardan secretos que solo el viento se atreve a revelar. ¿Estás dispuesto a escuchar lo que siempre has negado? Un escalofrío recorrió su espalda. De repente, un ruido proveniente del piso superior captó su atención. El crujido de una tabla, un susurro apenas audible. Sin pensarlo dos veces, subió las escaleras, cada peldaño resonando como un latido ensordecedor. Al llegar al dormitorio principal, empujó la puerta con cautela. La habitación estaba iluminada por la tenue luz de la luna que se filtraba por las ventanas. En el centro, de espaldas a él, una figura femenina observaba hacia el exterior. «Sabía que vendrías», dijo una voz que le resultaba dolorosamente familiar. Alejandro sintió que el aire abandonaba sus pulmones. «Isabella», murmuró, incrédulo. Ella se giró lentamente, revelando un rostro que creía perdido para siempre. Sus ojos, antes llenos de vida, ahora reflejaban una mezcla de tristeza y determinación. «Te sorprende verme, pero más debería sorprenderte tu propia ceguera», respondió ella con un tono frío. «¿Cómo es posible? Tú estás muerta». Isabella esbozó una sonrisa amarga. «Muerta para ti, quizás. Pero algunos fantasmas regresan cuando menos lo esperas». Alejandro dio un paso adelante, extendiendo una mano temblorosa. «Explícame, por favor. Si esto es una broma, no tiene gracia». «¿Una broma?», replicó ella con dureza. «¿Como la que tú me hiciste al traicionarme, al manipular cada aspecto de mi vida hasta hacerme desaparecer?» Él negó con la cabeza, confundido. «Nunca te traicioné. Fue un accidente. Te busqué, sufrí tu pérdida». Isabella avanzó hasta quedar frente a él, sus miradas enfrentadas. «¿Accidente?
Sabes tan bien como yo que nada en tu mundo ocurre por accidente. Tus planes, tus estrategias, siempre calculadas al milímetro. Pero subestimaste mi voluntad. Alejandro sintió cómo las piezas del rompecabezas empezaban a encajar. Recordó las tensiones en su matrimonio, las discusiones por el control de sus empresas familiares, las veces que ella le advirtió sobre las consecuencias de sus ambiciones desmedidas. ¿Por qué regresar ahora?, preguntó con voz quebrada. Para hacer justicia, sentenció Isabella. Para revelar al mundo quién eres realmente. Tus máscaras ya no te protegerán. Antes de que pudiera responder, las luces parpadearon y se apagaron. La habitación quedó sumida en oscuridad total. Un susurro frío rozó su oído. Prepárate, Alejandro. El pasado siempre cobra sus deudas. Cuando las luces volvieron, ella había desaparecido. Aturdido, buscó por toda la cabaña, pero no encontró rastro alguno. Desesperado, salió al exterior, llamándola entre la niebla que comenzaba a formarse. Solo el eco de su voz le respondió. Regresó al coche, los pensamientos agolpándose en su mente. Si Isabella estaba viva, todo lo que creía cierto era una mentira. Pero más inquietante aún era la amenaza implícita en sus palabras. Al llegar a su mansión, notó algo extraño. Las luces exteriores estaban apagadas y los guardias no estaban en sus puestos. Entró con cautela y encontró el interior sumido en penumbra. De pronto, las pantallas de la sala principal se encendieron simultáneamente, mostrando imágenes de él en reuniones clandestinas, firmando documentos ilegales, entregando sobornos. Un mensaje apareció en todas las pantallas. El mundo conocerá al verdadero Alejandro Santamaría. La caída del imperio ha comenzado. Sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Su vida entera, construida sobre secretos y manipulaciones, estaba al borde del abismo. Corrió hacia su despacho para intentar contener el daño, pero todos sus sistemas estaban bloqueados. Los servidores, las comunicaciones, todo había sido intervenido. En ese momento, su asistente Laura entró apresuradamente. Señor, tenemos un problema grave. Los medios están difundiendo información confidencial sobre nuestras operaciones. Acusan a la empresa de fraude, evasión y otros delitos. Alejandro se desplomó en su silla, la mirada perdida. Es Isabella. Está detrás de todo esto. Laura lo observó con incredulidad. ¿Isabella? Pero ella. Está viva, Laura. Y ha venido por mí. Antes de que pudiera procesar lo que decía, los teléfonos comenzaron a sonar sin parar. Socios, abogados, miembros del directorio, todos exigían explicaciones. Alejandro comprendió que estaba solo. Su amigo y socio Martín no respondía a sus llamadas, y el resto del equipo parecía haberle dado la espalda. En medio del caos, una notificación en su móvil captó su atención. Era un video enviado desde un número desconocido. Al reproducirlo, vio a Isabella sentada en una habitación oscura. Esta es mi última advertencia, dijo ella mirando fijamente a la cámara. Tienes hasta el amanecer para confesar públicamente tus crímenes. De lo contrario, las consecuencias serán irreparables. El mensaje terminaba abruptamente. Alejandro sabía que debía actuar, pero no sabía cómo. Si confesaba, perdería todo. Si no lo hacía, Isabella continuaría destruyendo su legado. En ese instante, recordó las palabras finales de la nota en la cabaña: el pasado siempre cobra sus deudas. Tal vez era momento de enfrentar la verdad y asumir las consecuencias de sus acciones. Miró por la ventana, observando cómo la oscuridad de la noche empezaba a ceder ante los primeros destellos del amanecer. El tiempo se agotaba, y con él, las opciones que le quedaban. Alejandro, consumido por la desesperación, sabía que debía actuar rápidamente. Se dirigió al sótano de su mansión, donde guardaba un laboratorio oculto que solo él conocía. Entre estanterías repletas de equipos tecnológicos y proyectos confidenciales,
buscaba desesperadamente una solución. Recordó un dispositivo experimental en el que había trabajado años atrás, diseñado para interceptar comunicaciones cifradas. Mientras revisaba archivos y conexiones, una alerta en su computadora llamó su atención. Alguien estaba intentando acceder a su servidor privado. Tecleó comandos frenéticamente, intentando rastrear el origen de la intrusión. La ubicación señalaba un punto en el centro de la ciudad, el antiguo edificio donde comenzó su empresa junto a Isabella. El corazón le dio un vuelco. ¿Podría ser una trampa? No tenía tiempo para dudar. Tomó su chaqueta, un maletín con herramientas y salió decidido a enfrentar lo que fuera necesario. Las calles de Barcelona estaban desiertas a esa hora. El eco de sus pasos resonaba en las aceras mientras se acercaba al edificio abandonado. Al entrar, el lugar parecía congelado en el tiempo, muebles cubiertos de polvo, pizarras con viejas anotaciones, recuerdos de una época más sencilla. Subió al segundo piso, guiado por una tenue luz que emanaba de una de las oficinas. Al asomarse, vio a Isabella sentada frente a una pantalla, rodeada de equipos electrónicos. Su silueta se recortaba contra el resplandor azulado de los monitores. «Sabía que vendrías», dijo sin volverse. «Isabella, necesitamos hablar», respondió Alejandro, avanzando con cautela. «¿Hablar? Después de todo lo que has hecho, ¿crees que unas palabras solucionarán algo?» Ella se giró lentamente, sus ojos reflejaban una mezcla de dolor y determinación. «No vine a disculparme ni a justificarme», admitió él. «Solo quiero entender. ¿Por qué todo esto?» Isabella suspiró. «Porque mereces enfrentar las consecuencias de tus actos. Usaste a las personas, manipulaste situaciones, todo por ambición. Creíste que el dinero y el poder te darían impunidad. Sé que cometí errores, pero también hice cosas buenas. Generé empleos, impulsé avances tecnológicos. A costa de otros», lo interrumpió ella. «¿Recuerdas a los empleados que despediste sin indemnización? ¿A los pequeños negocios que destruiste para expandir tu imperio?» Alejandro bajó la mirada. Las verdades que ella le arrojaba eran golpes directos a su conciencia. «Quiero enmendar mis errores», dijo finalmente. «Dime qué puedo hacer». Isabella lo observó fijamente. «Es tarde para eso. Todo está en marcha. En pocas horas, las autoridades tendrán suficiente evidencia para procesarte. Tu imperio caerá, y con él, tu falsa fachada». Un silencio tenso se instaló entre ellos. Alejandro sabía que debía encontrar otra vía. «Si me entrego, si confieso públicamente, ¿detendrás esto?» Ella lo miró con escepticismo. ¿De verdad estarías dispuesto a hacerlo? «Sí. Pero con una condición». Isabella arqueó una ceja. «¿Condición?» «No estás en posición de negociar. Quiero que me escuches. Que sepas toda la verdad». Ella dudó por un instante, pero finalmente asintió. «Tienes 5 minutos». Alejandro tomó aire, organizando sus pensamientos. Cuando comenzamos juntos, todo era más sencillo. Teníamos sueños, metas compartidas. Pero en algún punto, me dejé consumir por la ambición. Temía perder lo que habíamos construido, y eso me llevó a tomar decisiones equivocadas. ¿Decisiones como traicionarme?, inquirió ella. «Nunca quise hacerte daño. Pero cuando empezamos a tener diferencias sobre la dirección de la empresa, sentí que te interponías. En lugar de hablarlo, actué a tus espaldas. Fui un cobarde». Isabella lo escuchaba en silencio, sus emociones eran un torbellino. «Después del accidente», continuó él, «me di cuenta de lo que había perdido. Intenté buscar redención en el trabajo, pero solo me hundí más». «Entonces, ¿esto es una confesión?» «Sí. Y estoy dispuesto a enfrentar las consecuencias, pero te pido que detengas el daño colateral. Hay personas inocentes que sufrirán si todo sale a la luz de la manera en que lo planeas». Isabella reflexionó.
Las palabras de Alejandro parecían sinceras, pero ¿podía confiar en él después de todo? De repente, un ruido metálico interrumpió el momento. Varios hombres armados irrumpieron en la sala, apuntándolos. ¡Alto! ¡Policía!, gritó uno de ellos. Alejandro Santamaría queda detenido por cargos de fraude, evasión fiscal y otros delitos. Isabella dio un paso atrás, sorprendida. ¿Qué está pasando?, preguntó confundida. El oficial se dirigió a ella. Señorita, tenemos pruebas de que usted colaboró en actividades ilegales. Tendrá que acompañarnos. Alejandro miró a Isabella con preocupación. Esto no estaba planeado, dijo él. Los agentes los esposaron y los condujeron fuera del edificio. Al ser introducidos en vehículos separados, Alejandro gritó: Isabella, esto no es obra mía. Alguien más está detrás. Ella lo observó a través de la ventanilla, sin saber qué pensar. Horas más tarde, en una sala de interrogatorios, Alejandro fue confrontado por un hombre trajeado que se presentó como el inspector Morales. Señor Santamaría, tenemos suficiente evidencia para encerrarlo por mucho tiempo. Pero hay una salida fácil si coopera. ¿Qué quiere de mí?, preguntó Alejandro. Sabemos que su socio, Martín Delgado, ha estado usando su empresa como fachada para actividades criminales de mayor escala. Tráfico de influencias, lavado de dinero, incluso nexos con organizaciones peligrosas. Si nos ayuda a atraparlo, podemos negociar su sentencia. Alejandro sintió que todo encajaba. Martín, su amigo de toda la vida, había estado moviendo hilos en las sombras. Quizás incluso había manipulado a Isabella. Necesito hablar con Isabella, exigió. Ella también es una víctima en todo esto. El inspector lo miró con desconfianza. Veremos qué se puede hacer. Mientras tanto, piense bien en su situación. En otra sala, Isabella intentaba entender cómo habían llegado a ese punto. Una abogada entró y se presentó como su defensora asignada. Señorita, su caso es complicado, pero podemos trabajar en una estrategia si me cuenta todo. Isabella decidió confiar. Todo comenzó como un plan para desenmascarar a Alejandro. Pero ahora me doy cuenta de que quizás fui manipulada por Martín. La abogada asintió. Martín Delgado está siendo investigado por múltiples delitos. Si colaboramos con las autoridades, podemos limpiar su nombre. Mientras tanto, Alejandro, en su celda, reflexionaba sobre las vueltas que daba la vida. Había querido cambiar su destino, pero ahora se encontraba atrapado en una red más grande. Decidió que, si tenía una oportunidad, debía hacer lo correcto. Al día siguiente, los dos fueron llevados a una reunión conjunta bajo supervisión. Al verse, ambos mostraban signos de cansancio, pero también de determinación. Isabella, lo siento, dijo Alejandro sinceramente. Nunca debimos llegar a esto. Creo que ambos fuimos piezas en un juego mayor, admitió ella. Martín nos utilizó. Debemos unir fuerzas y revelar la verdad, propuso él. Ella asintió. Por una vez, trabajaremos juntos por un bien común. Con esa alianza renovada, acordaron cooperar con las autoridades para desmantelar las operaciones de Martín. Revelaron documentos, compartieron información y testificaron en su contra. Semanas después, Martín fue arrestado en una operación encubierta. La red criminal que dirigía fue desmantelada, y muchos recuperaron la esperanza de justicia. Alejandro e Isabella, aunque enfrentaron sus propias condenas, recibieron sentencias reducidas por su colaboración. Durante ese tiempo, ambos reflexionaron sobre sus vidas y las decisiones que los llevaron hasta allí. Un día, en el patio de la prisión, se encontraron nuevamente. ¿Crees en las segundas oportunidades?, preguntó él. Isabella lo miró con una suave sonrisa. Quizás. Si estamos dispuestos a aprender de nuestros errores. Cuando salgamos de aquí, me gustaría empezar de nuevo. Hacer las cosas bien.
Ella asintió lentamente. Veremos qué nos depara el futuro. Mientras tanto, el viento susurraba a su alrededor, llevando consigo las lecciones del pasado y la promesa de un nuevo comienzo. El sol se filtraba por las pequeñas ventanas de la celda, dibujando patrones luminosos en el suelo de concreto. Alejandro despertó con una sensación extraña, como si algo hubiera cambiado en el ambiente. Se incorporó lentamente, frotándose los ojos, y notó que su celda parecía distinta. Los muros estaban recién pintados, y el olor a humedad había desaparecido. Confundido, se acercó a la puerta y llamó al guardia. «¿Qué sucede?», preguntó el custodio, mirándolo con extrañeza. «Nada, disculpe. Solo, ¿qué día es hoy?». El guardia arqueó una ceja. «Es 15 de abril de 2015. ¿Por qué lo pregunta?». Alejandro sintió que el corazón le daba un vuelco. Retrocedió unos pasos, tambaleándose. ¿2015? Eso significaba que todo lo ocurrido en los últimos años no había sucedido aún. Se apresuró a mirar sus manos, buscando alguna señal que confirmara su sospecha. Todo parecía indicar que había regresado en el tiempo, al día antes del supuesto accidente de Isabella. Sin perder más tiempo, pidió ver al director del penal. Tras mucha insistencia, le permitieron una llamada. Marcó el número de Isabella, esperando ansioso que respondiera. Al otro lado de la línea, una voz conocida pero distante contestó. «Diga». «Isabella, soy yo, Alejandro». Hubo un silencio prolongado. «Alejandro, ¿por qué llamas?». «No deberías hacerlo. Por favor, escúchame. Sé que las cosas entre nosotros no están bien, pero necesito verte. Es urgente». Ella suspiró. «Está bien. Nos vemos en el café de siempre en una hora». Al colgar, Alejandro sintió una mezcla de alivio y nerviosismo. Tenía una oportunidad para cambiar el curso de los acontecimientos, para evitar los errores que habían destrozado sus vidas. Logró obtener un permiso para salir del penal, argumentando que tenía información crucial sobre un caso pendiente. Una vez libre, se dirigió al café donde solían reunirse. Al entrar, la vio sentada en una mesa junto a la ventana, con la mirada perdida en el horizonte. Su belleza le golpeó como la primera vez que la conoció. «Gracias por venir», dijo, tomando asiento frente a ella. «No entiendo por qué tanta urgencia. ¿Qué es tan importante?». Alejandro tomó sus manos con delicadeza. «Sé que he cometido muchos errores. Te he fallado como esposo y como socio. Pero quiero enmendarlo. Quiero que volvamos a empezar». Ella lo miró con escepticismo. «¿A qué viene todo esto? Hace unos días estabas más interesado en tus negocios que en nosotros. He tenido una revelación. Me he dado cuenta de que nada de lo que tengo vale la pena sin ti a mi lado». Isabella retiró sus manos. «No es tan sencillo. Hay cosas que no puedes arreglar con palabras bonitas. Lo sé, pero estoy dispuesto a demostrarte que puedo cambiar. Por favor, dame una oportunidad». Ella suspiró profundamente. «Está bien. Pero tendrás que ganarte mi confianza de nuevo». Durante las semanas siguientes, Alejandro se dedicó a reconstruir su relación. Cerró tratos que beneficiaban a pequeños empresarios, donó parte de sus ganancias a obras benéficas y, lo más importante, se abrió emocionalmente con Isabella. Le confesó sus temores, sus ambiciones desmedidas y cómo eso lo había alejado de lo verdaderamente importante. Una noche, mientras paseaban por la playa, Isabella se detuvo y lo miró fijamente. «He notado los cambios en ti. Pareces otra persona». Él sonrió con humildad. «Solo estoy siendo el hombre que debí ser desde el principio». «Hay algo que debo decirte», continuó ella. «Hace un tiempo, planeé alejarme de ti. Tenía pensado fingir mi muerte para empezar de nuevo». Alejandro sintió un escalofrío al escuchar esas palabras. «¿Por qué harías eso?». «Me sentía atrapada, sin salida.
Pero ahora, viendo cómo has cambiado, creo que podemos superar nuestras diferencias. Él la abrazó con fuerza. No sabes cuánto significa eso para mí. Sin embargo, aún quedaba un asunto pendiente, Martín. Alejandro sabía que su socio había estado involucrado en actividades ilícitas y que, si no actuaba, podría arrastrarlos a ambos al abismo. Decidió enfrentarlo directamente. Se presentó en la oficina de Martín sin previo aviso. Necesitamos hablar. Claro, Alejandro. ¿De qué se trata? Sé lo que has estado haciendo. Los negocios turbios, las alianzas peligrosas. No puedo permitir que sigas por ese camino. Martín lo miró con frialdad. No sé de qué hablas. Tengo pruebas. Y si es necesario, las llevaré a las autoridades. El rostro de Martín se oscureció. ¿Así que ahora te vuelves contra mí? Después de todo lo que hemos logrado juntos. No estoy en tu contra. Quiero que rectifiques antes de que sea demasiado tarde. Martín se levantó, acercándose amenazadoramente. Estás cometiendo un grave error. El único error sería no hacer nada. Esa misma tarde, Alejandro entregó la información a las autoridades. Sabía que las represalias podrían ser severas, pero estaba dispuesto a asumir las consecuencias. Informó a Isabella de lo ocurrido, y juntos planearon cómo protegerse. Días después, mientras caminaban por las calles de Barcelona, un coche negro se detuvo bruscamente junto a ellos. Varios hombres armados descendieron, rodeándolos. ¿Alejandro Santamaría?, preguntó uno de ellos. Sí. Ven con nosotros. Isabella intentó intervenir, pero la apartaron. Alejandro, manteniendo la calma, accedió. Está bien. Solo no le hagan daño a ella. Lo llevaron a un almacén abandonado en las afueras. Allí, Martín lo esperaba con una sonrisa siniestra. Te advertí que no te metieras en mis asuntos. Sabía que harías algo así, respondió Alejandro. Pero no tienes escapatoria. La policía está en camino. Martín rió. Siempre tan predecible. Desafortunadamente para ti, mis contactos me mantienen un paso adelante. En ese momento, se escucharon sirenas a lo lejos. Martín frunció el ceño. ¿Qué hiciste? Alejandro sonrió. Grabé nuestra conversación y la envié en tiempo real a las autoridades. Es el fin del camino para ti. Los hombres de Martín comenzaron a dispersarse al escuchar las sirenas acercándose. En cuestión de minutos, la policía irrumpió en el lugar, arrestando a todos. Isabella, que había seguido discretamente al coche, apareció entre la multitud de agentes. Corrió hacia Alejandro y lo abrazó con lágrimas en los ojos. Pensé que te perdería. Nunca permitiría que eso ocurriera. Con Martín detenido y sus operaciones desmanteladas, Alejandro e Isabella pudieron finalmente respirar en paz. Decidieron alejarse de la ciudad por un tiempo, buscando reconectar y sanar las heridas del pasado. Una tarde, mientras disfrutaban de la tranquilidad del campo, Alejandro confesó: siento como si hubiéramos tenido una segunda oportunidad. Como si el destino nos permitiera corregir nuestros errores. Isabella asintió. Quizás así sea. Lo importante es que ahora estamos juntos y hemos aprendido de lo vivido. Él la tomó de la mano. Prometo que siempre te elegiré a ti por encima de todo. Ella sonrió. Y yo a ti. Mientras el sol se ocultaba en el horizonte, ambos contemplaban el futuro con esperanza, conscientes de que, a pesar de los desafíos, habían logrado cambiar el curso de sus vidas. Los días transcurrían en aparente tranquilidad en la vida de Alejandro e Isabella. Habían decidido alejarse del bullicio de Barcelona, instalándose en una acogedora casa rural rodeada de viñedos y colinas ondulantes. El paisaje sereno y el aire puro les ofrecían el entorno ideal para reconstruir su relación y sanar las heridas del pasado. Una mañana, mientras el sol despuntaba en el horizonte, Isabella preparaba café en la cocina,
disfrutando del aroma que llenaba el ambiente. Alejandro entró con una sonrisa, sosteniendo un periódico en la mano. «Mira esto», dijo, extendiéndoselo. «Nuestra empresa ha sido mencionada por sus iniciativas ecológicas. Parece que las cosas van por buen camino». Ella asintió, leyendo el artículo con interés. «Es gratificante ver que nuestros esfuerzos están dando frutos. Quizás este sea el comienzo de una nueva etapa para todos». Decidieron dar un paseo por los viñedos, aprovechando el clima templado. Mientras caminaban entre las vides, conversaban sobre proyectos futuros y sueños compartidos. Sin embargo, una sombra parecía cernirse sobre ellos sin que lo notaran. Al regresar a casa, encontraron una carta sin remitente en el buzón. Alejandro la abrió con curiosidad. Dentro había una nota escrita con tinta roja. «El pasado nunca muere. Pronto enfrentarás las consecuencias de tus acciones». Ambos se miraron con preocupación. «¿Crees que esto tenga que ver con Martín?», preguntó Isabella, inquieta. «Es posible. Aunque está en prisión, podría tener aliados fuera». Decidieron no ignorar la advertencia. Alejandro contactó a un antiguo amigo en las fuerzas de seguridad para solicitar asesoramiento. Mientras tanto, reforzaron las medidas de seguridad en la propiedad. Esa noche, el silencio de la casa se vio interrumpido por un ruido sordo proveniente del exterior. Alejandro se levantó de un salto, y con cautela, se acercó a la ventana. A través de la oscuridad, distinguió una silueta moviéndose entre los árboles. «Hay alguien ahí fuera», susurró, alertando a Isabella. Tomó una linterna y, armado con determinación, salió al encuentro del intruso. Isabella lo siguió de cerca, sin querer dejarlo solo. La luz de la linterna cortaba la negrura de la noche, revelando formas difusas y sombras alargadas. «¿Quién está ahí?», gritó Alejandro, tratando de sonar firme. Una risa burlona resonó entre los árboles. «¿No me reconoces, viejo amigo?», respondió una voz familiar. De entre las sombras emergió Javier, un antiguo empleado de la empresa, despedido años atrás en circunstancias poco claras. «Javier, ¿qué haces aquí?», preguntó Alejandro, sorprendido. «Vengo a ajustar cuentas. Por tu culpa lo perdí todo». Isabella dio un paso adelante. «Si tienes algo que decir, hablemos con calma». Él negó con la cabeza, su mirada reflejaba ira contenida. «No hay nada que hablar. Ustedes me arrebataron mi futuro, y ahora es mi turno de devolver el favor». En ese instante, se escuchó el motor de un vehículo acercándose a toda velocidad. Una camioneta irrumpió en el camino, y de ella descendieron dos hombres más, rodeando a la pareja. Alejandro supo que estaban en desventaja, pero no pensaba rendirse sin luchar. «Escucha, Javier. Sé que cometí errores en el pasado, pero podemos encontrar una solución. No es necesario que esto termine mal». «Cállate», gritó él. «Tus palabras ya no significan nada». Uno de los hombres sacó un arma, apuntándoles directamente. Isabella agarró la mano de Alejandro, sus ojos reflejaban determinación. «Si vamos a salir de esta, debemos actuar juntos», susurró ella. Aprovechando un instante de distracción, ambos corrieron en dirección opuesta, internándose entre las vides. Los hombres comenzaron a perseguirlos, iluminando el camino con linternas. La pareja zigzagueaba entre las plantas, intentando despistarlos. Llegaron a una pequeña caseta utilizada para almacenar herramientas. Se refugiaron dentro, tratando de recuperar el aliento. «Debemos encontrar la manera de alertar a las autoridades», dijo Isabella en voz baja. Alejandro revisó sus bolsillos, pero había dejado el móvil en la casa. «No tengo el teléfono. Tendremos que improvisar». Escucharon pasos acercándose. El tiempo apremiaba. Alejandro observó las herramientas colgadas en las paredes y tomó un par de ellas. «No quería llegar a esto, pero no nos dejan opción».
Cuando la puerta se abrió de golpe, Alejandro e Isabella se enfrentaron a los hombres con determinación. Se produjo un forcejeo tenso, donde cada movimiento podía ser decisivo. A pesar de la ventaja numérica de los atacantes, la pareja luchaba con la fuerza que solo da el instinto de supervivencia. En medio de la refriega, las sirenas de la policía se hicieron audibles a lo lejos. Javier, al percatarse, ordenó la retirada. «¡Vámonos!», gritó a sus compinches. Los agresores huyeron en la camioneta, perdiéndose en la oscuridad de la noche. Poco después, las patrullas llegaron al lugar. Un vecino había escuchado los gritos y había alertado a las autoridades. Un oficial se acercó a ellos. «¿Están bien? Recibimos un aviso de una posible intrusión». «Sí, aunque hemos pasado un mal rato», respondió Alejandro. «Conocemos al responsable. Podemos proporcionar información». Tras relatar lo ocurrido, las fuerzas del orden iniciaron una búsqueda de los sospechosos. Mientras tanto, Alejandro e Isabella regresaron a casa, agotados pero agradecidos de estar a salvo. Sentados en la sala, con tazas de té caliente entre las manos, reflexionaron sobre lo sucedido. «Parece que no podemos escapar del pasado tan fácilmente», comentó Isabella. «Es cierto. Pero juntos podemos enfrentar lo que venga». Ella apoyó su cabeza en el hombro de él. «No quiero que vivamos con miedo. Quizás sea momento de tomar medidas más drásticas». Alejandro asintió. «Mañana mismo contactaremos a nuestras conexiones para asegurarnos de que Javier y quienes lo apoyan sean detenidos». Decidieron que no permitirían que la sombra del pasado opacara su presente. Con renovada determinación, se propusieron cerrar definitivamente ese capítulo, asegurándose de que ninguna amenaza pusiera en riesgo su felicidad. La madrugada los encontró abrazados, conscientes de que, aunque el camino no sería fácil, contaban con la fortaleza de su unión para superar cualquier obstáculo. Las primeras luces del amanecer iluminaban las calles de Barcelona mientras Alejandro e Isabella regresaban a la ciudad. Tras el ataque en su casa rural, comprendieron que no podían seguir huyendo. Decidieron enfrentar de una vez por todas los cabos sueltos que los perseguían. Se reunieron con Daniel, el antiguo amigo de Alejandro en las fuerzas de seguridad. En una oficina discreta, lejos de miradas indiscretas, expusieron toda la información que tenían sobre Javier y posibles cómplices. «Es evidente que Javier no actúa solo», afirmó Daniel, analizando los documentos. «Hay alguien más moviendo los hilos». Isabella asintió. «Pensamos lo mismo. Necesitamos identificar quién está detrás antes de que vuelvan a atacarnos». Daniel reflexionó unos instantes. «Conozco a alguien que podría ayudarnos. Es un investigador privado, de confianza. Su nombre es Sergio. Si hay algo que descubrir, él lo encontrará». Horas más tarde, en un café del casco antiguo, se encontraron con Sergio. Un hombre de mediana edad, mirada aguda y actitud serena. Escuchó atentamente su historia sin interrumpirlos. «Parece que han acumulado enemigos a lo largo de los años», comentó al terminar. «Pero no se preocupen, me encargaré de rastrear cualquier pista». Mientras Sergio iniciaba su investigación, Alejandro e Isabella decidieron retomar el control de sus vidas. Visitaron la empresa, saludando a empleados antiguos y mostrando interés genuino en sus preocupaciones. La sorpresa en los rostros de muchos evidenciaba cuánto habían cambiado. Una tarde, al salir de la oficina, recibieron una llamada de Sergio. «He encontrado algo interesante. Necesitamos vernos». Se reunieron en un parque discreto. Sergio llevaba consigo un sobre Manila. «Descubrí que Javier ha estado en contacto con alguien que les resultará familiar», dijo, entregándoles el sobre. Al abrirlo, encontraron fotografías de Javier reuniéndose con Martín, el antiguo socio de Alejandro, quien supuestamente seguía en prisión. «Esto no tiene sentido», murmuró Alejandro. «Martín debería estar encarcelado». Sergio aclaró. «Al parecer,
Fue liberado hace semanas por falta de pruebas. Desde entonces, ha estado reclutando a personas como Javier para vengarse. Isabella cerró los ojos, intentando asimilar la información. Entonces, todo este tiempo, Martín ha estado orquestando los ataques. Alejandro apretó los puños. No podemos permitir que siga amenazándonos. Debemos detenerlo. Sergio propuso un plan. Podemos tenderle una trampa. Si logramos obtener una confesión o evidencia de sus planes, las autoridades podrán actuar. Decidieron utilizar como señuelo una falsa reunión de negocios, haciéndole creer a Martín que Alejandro estaba dispuesto a negociar. Prepararon todo en un edificio abandonado, equipando el lugar con cámaras y micrófonos ocultos. El día acordado, Alejandro se presentó en el lugar. Isabella y Sergio monitoreaban desde una ubicación cercana, listos para intervenir si algo salía mal. Martín llegó puntual, acompañado de 2 guardaespaldas. Su sonrisa cínica reflejaba confianza. Alejandro, ¿cuánto tiempo sin vernos?, saludó con sarcasmo. Martín, vayamos al grano. Sé que estás detrás de los ataques. ¿Qué es lo que quieres? Él rió. Siempre directo. Lo que quiero es simple, verte caer y recuperar lo que, según yo, me pertenece. ¿A qué te refieres? La empresa, el reconocimiento, todo lo que construimos juntos y que tú te adjudicaste. Es hora de equilibrar la balanza. Alejandro lo miró fijamente. Estás obsesionado. Lo que sucedió fue consecuencia de tus propias acciones. Martín avanzó unos pasos. No importa ya. Tengo el poder y los contactos para destruirte. Este es solo el comienzo. En ese momento, una señal luminosa apareció en el reloj de Alejandro, indicando que todo estaba siendo grabado con éxito. Decidió provocarlo un poco más. ¿Y qué harás? ¿Enviarás a más esbirros para atacarnos? ¿Cómo hiciste con Javier? Martín se encendió. Javier fue solo una pieza. Tengo a muchos más dispuestos a seguir mis órdenes. Tu caída es inminente. Desde la sala de control, Isabella y Sergio escuchaban todo. Sergio contactó a Daniel para que movilizara a las fuerzas policiales. Tenemos suficiente evidencia, afirmó Sergio. Es hora de actuar. Minutos después, las sirenas de la policía rodearon el edificio. Los guardaespaldas de Martín intentaron escapar, pero fueron rápidamente detenidos. Martín, al darse cuenta de la trampa, intentó huir por una salida trasera, pero se encontró cara a cara con Isabella. ¿Tú? Exclamó sorprendido. Así es, Martín. Pensaste que podías seguir jugando con nuestras vidas, pero se acabó. Él sonrió con amargura. Siempre tan astuta, Isabella. Pero esto no termina aquí. Intentó empujarla para abrirse paso, pero Alejandro apareció detrás de él, bloqueando su escape. No hay salida, Martín. Es hora de enfrentar las consecuencias. La policía llegó rápidamente, esposándolo y leyendo sus derechos. Mientras se lo llevaban, Martín lanzó una última mirada cargada de resentimiento. Con la amenaza finalmente neutralizada, Alejandro e Isabella sintieron un peso liberarse de sus hombros. Se abrazaron, conscientes de que habían superado uno de los mayores desafíos de sus vidas. Esa noche, caminando por las calles iluminadas de Barcelona, se detuvieron en un mirador que ofrecía una vista panorámica de la ciudad. Hemos pasado por mucho, comentó Alejandro, tomando la mano de Isabella. Pero creo que ahora podemos mirar al futuro con optimismo. Ella asintió, apoyando su cabeza en su hombro. Juntos hemos enfrentado nuestros demonios. Es hora de escribir una nueva historia, una que construyamos día a día, sin sombras del pasado. Las luces de la ciudad brillaban ante ellos, simbolizando las infinitas posibilidades que les aguardaban. Decididos a aprovechar esta segunda oportunidad, sellaron su promesa con un beso bajo el cielo estrellado.
Las semanas siguientes transcurrieron con una calma que Alejandro e Isabella no experimentaban desde hacía tiempo. Con Martín tras las rejas y las amenazas aparentemente disipadas, retomaron sus actividades cotidianas, fortaleciendo su relación y consolidando los cambios positivos en la empresa. Sin embargo, una inquietud latente comenzaba a manifestarse en Alejandro. Una noche, mientras descansaban en su hogar, Alejandro despertó sobresaltado. Había tenido un sueño vívido en el que se veía a sí mismo, pero más envejecido, escribiendo frenéticamente en un cuaderno. Las palabras "el tiempo es un círculo" resonaban en su mente. Intrigado y algo perturbado, decidió no mencionarlo a Isabella para no preocuparla. Al día siguiente, mientras revisaba documentos antiguos en su despacho, encontró un cuaderno que no recordaba haber visto antes. La portada, desgastada y sin inscripciones, ocultaba páginas llenas de notas y reflexiones escritas con su propia caligrafía. Al hojearlo, reconoció fragmentos idénticos a las misteriosas notas que había recibido en el pasado. Su corazón se aceleró al comprender que él mismo había escrito esos mensajes. Confundido, buscó respuestas en las páginas. Una entrada destacaba: "Si estás leyendo esto, significa que el ciclo continúa. Debes encontrar la manera de romperlo y evitar que todo se repita". Alejandro sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Era posible que estuviera atrapado en un bucle temporal? Las piezas comenzaron a encajar. Los eventos, las amenazas, las decisiones que lo llevaron a este punto parecían seguir un patrón predeterminado. Decidió compartir su descubrimiento con Isabella. Al principio, ella mostró escepticismo, pero al ver la angustia genuina en su rostro y leer las notas, comprendió la magnitud de la situación. Si todo esto es cierto, reflexionó ella, debemos encontrar la forma de interrumpir el ciclo. Pero, ¿cómo? Alejandro recordó las palabras del sueño: "El tiempo es un círculo". Quizás necesitaba hacer algo radicalmente diferente para romper con la repetición. Decidieron buscar ayuda en alguien con conocimientos en física teórica y fenómenos temporales. Contactaron al profesor Emilio Vargas, un renombrado científico especializado en estudios del tiempo y realidades alternativas. Tras explicar su situación, el profesor los recibió en su laboratorio universitario. Su historia es fascinante, admitió Vargas. Aunque suene inverosímil, hay teorías que sugieren la posibilidad de bucles temporales causados por decisiones significativas o eventos traumáticos. Alejandro asintió. Siento que he estado repitiendo los mismos errores, y aunque hemos cambiado algunas cosas, parece que el ciclo persiste. El profesor los miró pensativo. Quizás la clave esté en confrontar el origen del bucle. ¿Hubo algún evento detonante que pudiera haber causado esta anomalía? Isabella intervino. El accidente de coche donde supuestamente morí fue un punto de inflexión. A partir de ahí, todo cambió para nosotros. Alejandro recordó con claridad ese día y cómo, en esta nueva oportunidad, habían logrado evitar esa tragedia. Pero ya evitamos ese suceso, señaló. Entonces, ¿por qué sigue el bucle? Vargas sugirió una posibilidad. Tal vez no se trata solo de evitar eventos negativos, sino de sanar verdaderamente las heridas del pasado y tomar decisiones que rompan con los patrones establecidos. De regreso a casa, Alejandro e Isabella reflexionaron sobre lo hablado. Comprendieron que, aunque habían hecho cambios externos, aún quedaban asuntos pendientes en su interior. Una noche, Alejandro decidió enfrentarse a sus propios demonios. Se sentó en su estudio y comenzó a escribir una carta dirigida a sí mismo, plasmando todas sus culpas, miedos y arrepentimientos. Confesó las veces que había antepuesto sus ambiciones al bienestar de quienes amaba, las decisiones egoístas y las oportunidades perdidas para enmendarse. Al finalizar, sintió una liberación profunda. Dejó la carta sobre el escritorio y salió a caminar por la ciudad, dejando que el aire fresco despejara su mente. Mientras tanto, Isabella encontró la carta y la leyó con detenimiento.
Las palabras de Alejandro revelaban una vulnerabilidad que nunca antes había mostrado. Al regresar, lo recibió con una sonrisa cálida. «Has dado un paso importante», le dijo. «A veces, enfrentarnos a nosotros mismos es lo más difícil». Él asintió, sintiendo una conexión más profunda con ella. «Quiero que sepamos todo el uno del otro, sin secretos ni barreras». Decidieron compartir sus pensamientos más íntimos, creando un espacio de confianza absoluta. Las conversaciones se prolongaron hasta el amanecer, y con cada palabra, sentían que algo cambiaba a su alrededor. Al día siguiente, Alejandro notó que el cuaderno donde había encontrado las notas estaba vacío. Las páginas en blanco parecían reflejar un nuevo comienzo. Intrigado, buscó las notas originales que había recibido, pero ya no estaban. Era como si nunca hubieran existido. Comprendió entonces que al enfrentar sus propios miedos y abrirse por completo a Isabella, habían logrado romper el ciclo. Las anomalías temporales desaparecían al sanar las raíces de sus conflictos internos. Isabella, al notar su expresión de asombro, preguntó: ¿Sucede algo? Creo que finalmente hemos logrado cambiar nuestro destino, respondió con serenidad. Siento que una nueva etapa comienza para nosotros. Los días siguientes estuvieron llenos de pequeñas alegrías y descubrimientos. Sin amenazas ni sombras del pasado, pudieron enfocarse en construir el futuro que siempre desearon. Una tarde, mientras caminaban por un parque, Alejandro se detuvo y miró al cielo. ¿Sabes? Siempre pensé que mi vida estaba destinada a seguir ciertos patrones, que no podía escapar de mis errores. Isabella tomó su mano. Pero aquí estamos, demostrando que podemos escribir nuestra propia historia. Él sonrió. Gracias por no rendirte conmigo. Eres mi inspiración para ser mejor. Ella lo besó suavemente. Siempre estaré a tu lado. Con el sol poniéndose en el horizonte, ambos sintieron que, finalmente, habían encontrado la paz que tanto anhelaron. Sin ciclos que los ataran al pasado, libres para vivir plenamente el presente y construir juntos el futuro. Los días que siguieron a la revelación fueron serenos para Alejandro e Isabella. La ausencia de las notas misteriosas y la sensación de que el ciclo se había roto les otorgaba una paz nueva. Sin embargo, una inquietud sutil persistía en Alejandro. Algo dentro de él le decía que aún quedaba una pieza por encajar. Una tarde, mientras caminaban por las estrechas calles del barrio gótico, se detuvieron ante una pequeña librería de antigüedades. Una atracción inexplicable lo impulsó a entrar. Entre estanterías polvorientas y libros olvidados, Alejandro encontró un volumen encuadernado en cuero, sin título ni autor. Al abrirlo, reconoció fragmentos de la novela que había estado recibiendo en las notas anónimas. Isabella, ven a ver esto, llamó con voz contenida. Ella se acercó, observando las páginas con atención. Es imposible. Pensé que habíamos dejado todo esto atrás. El librero, un anciano de mirada penetrante, se acercó sigilosamente. Veo que han encontrado el libro, dijo con tono enigmático. Ha estado esperando por ustedes. Alejandro lo miró con asombro. ¿Qué sabe usted sobre este libro? El hombre sonrió ligeramente. Más de lo que podría imaginar. A veces, las historias buscan a sus protagonistas para ser completadas. Intrigado y un poco desconcertado, Alejandro decidió adquirir el libro. Al salir de la librería, una fina llovizna comenzó a caer sobre la ciudad. Se refugiaron en un café cercano, donde se sentaron a leer el misterioso volumen. Las páginas narraban con detalle los eventos que habían vivido, pero también describían situaciones que aún no habían ocurrido. Una en particular llamó su atención, hablaba de una decisión crucial que Alejandro debía tomar para cerrar el ciclo definitivamente. Esto no puede ser una coincidencia, susurró Isabella. Quizás haya algo más que debemos hacer. Alejandro reflexionó. Según el libro, debo enfrentar el origen de todo, aquello que desencadenó el bucle. Pero no sé a qué se refiere.
En ese momento, un nombre cruzó su mente, su padre. Un hombre frío y distante, cuya sombra había influido en muchas de sus decisiones. Recordó cómo siempre buscó su aprobación, sacrificando relaciones y valores en el proceso. Creo que debo confrontar a mi padre, dijo con determinación. Hay asuntos pendientes entre nosotros. Isabella tomó su mano. Si sientes que es lo correcto, estaré a tu lado. Decidieron viajar a la vieja hacienda familiar en las afueras de la ciudad. Al llegar, fueron recibidos por la imponente figura del padre de Alejandro, don Esteban Santamaría. Sus ojos, duros como el acero, reflejaban sorpresa al verlos. Alejandro, Isabella, qué inesperada visita. Sin rodeos, Alejandro expresó: Padre, necesitamos hablar. Hay cosas que debo decirte. Se retiraron al despacho, donde las paredes estaban adornadas con retratos de antepasados y trofeos de caza. El ambiente era tenso. Durante años, he vivido bajo tu sombra, tratando de cumplir tus expectativas. En ese afán, cometí errores que casi destruyen mi vida y las personas que amo. Don Esteban lo observó con gesto impasible. Siempre quise lo mejor para ti. Todo lo que hice fue por el bien de nuestra familia. No, padre. Lo hiciste por mantener el control. Pero ya no puedo seguir así. Necesito liberarme de este peso. El padre suspiró profundamente. Si has venido a reprocharme, no tiene sentido. Eres un hombre adulto, responsable de tus decisiones. Alejandro lo miró fijamente. Tienes razón. Por eso estoy aquí, para asumir esa responsabilidad y cortar con este ciclo de manipulaciones. Quiero que sepas que, a partir de ahora, trazaré mi propio camino, sin tus imposiciones. Un silencio cargado se instaló entre ambos. Finalmente, don Esteban asintió lentamente. Siempre supe que este día llegaría. Tal vez debí ser diferente contigo. Espero que encuentres lo que buscas. Al salir del despacho, Alejandro sintió una ligereza desconocida. Isabella lo esperaba en el jardín, bajo la sombra de un viejo roble. ¿Cómo te fue?, preguntó con suavidad. Bien. Creo que por fin he cerrado ese capítulo. Regresaron a la ciudad con el ánimo renovado. Esa noche, al revisar el libro, descubrieron que las páginas estaban en blanco. Sorprendidos, comprendieron que la historia había llegado a su fin. Parece que lo hemos logrado, comentó Isabella con una sonrisa. Alejandro asintió. Sí, hemos escrito nuestro propio final. Con la certeza de que el ciclo se había roto definitivamente, decidieron celebrar. Organizaron una cena íntima en su hogar, invitando a amigos cercanos y colaboradores. El ambiente era festivo, lleno de risas y anécdotas. Al levantar su copa para brindar, Alejandro expresó: por los nuevos comienzos y por las personas que nos acompañan en este viaje. Gracias por ser parte de nuestra historia. Las copas chocaron, y en ese instante, una sensación de plenitud los envolvió. Sabían que, sin importar lo que el futuro les deparara, estaban preparados para enfrentarlo juntos. Al final de la velada, ya a solas, Isabella le tomó las manos. ¿Estás feliz? Más que nunca, respondió él. Siento que, por fin, todo tiene sentido. Ella sonrió. Entonces, es momento de mirar hacia adelante. Tenemos una vida por construir. Alejandro la abrazó, sintiendo el calor y la certeza de su amor. Y esta vez, sin sombras ni fantasmas. Solo nosotros y los sueños que compartimos. Desde la ventana, contemplaron las luces de la ciudad que se extendían hasta el horizonte. El pasado quedaba atrás, y ante ellos se abría un camino nuevo, lleno de posibilidades. La historia de Alejandro e Isabella, marcada por desafíos y revelaciones, encontraba su cierre en la elección consciente de vivir plenamente, dejando atrás las ataduras y abrazando el presente con esperanza. Tal vez este no sea el final de la historia. Suscríbase para no perdérselo.